Bueno, Miguel, estamos otra vez contigo. Yo aquí en Augusta, Georgia, tú en República Checa y estamos listos para arrancar la segunda parte del tema del levantamiento de seno maxilar, que estoy seguro ya muchas personas lo han visto. Te voy a tener más o menos al tanto de cuántas personas lo van a ir viendo, porque ya obviamente fue publicado en las diferentes redes sociales. Así que recuérdanos para comenzar más o menos dónde fue que nos quedamos y qué vamos a hablar en este caso que nos vas a presentar desde ahora. Bueno, quisiera saludar nuevamente a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias por la paciencia, Mario. A continuación. No, Sí, el tema está bueno, interesante y hay que hacerlo, así sea que nos toque 3 veces, lo vamos a terminar, eso te lo garantizo. bueno, a mí me gusta hablar bastante. Pero bueno, en la vez pasada estuvimos hablando acerca del abordaje lateral de la elevación del seno maxilar. Y decíamos que existen dos formas de realizar el abordaje lateral. O hacerlo en dos tiempos, lo que significaba hacer primero el aumento óseo, sin colocación inmediata del implante, o a un tiempo, que significa hacer todo en una sola operación. Coloca el implante y se realiza el aumento. Nos vimos el primer caso que tuvimos fue un abordaje lateral en dos tiempos, ¿no? Exactamente. En la continuación de nuestra conferencia, porque me gusta cuando hago, siempre lo dejo como una recomendación para la gente que me escucha en alguna conferencia. Lastimosamente, y lo veo de forma bastante negativa, la tendencia actual es que muy medializada, muy rápida, y tenemos tendencia a querer creer todo lo que vemos y tratar de hacer todo lo que vemos a la primera, ¿no? Siempre lo que digo es, los casos, los case report, el case report es importante solo para indicarme que algo funcionó en esa situación específica. Pero un caso, una presentación de un caso, no me sirve para decir que eso va a funcionar en todas las situaciones, ¿sí? Entonces, no he podido presentar ahora una estadística grande de todo lo que hacemos, pero por eso mi intención siempre es presentar más de un caso del tipo de operación del que hablo, para que pues vean que sí funciona, ¿sí? Que no estoy sacando un caso que me salió bien y que tengo el 90% mal y aquí solo saco para quedar bien lo que funcionó, ¿no? Entonces, bueno, este es el segundo caso que quiero presentar. Es también un poquito interesante porque hay una pequeña variación en cuanto al caso anterior y van a ver ahí por qué. Ah, es también un abordaje lateral en dos tiempos. Entonces, como pueden ver, el caso anterior fue un caso que realizamos un poquito, tiene un tiempo ya de realizado, por eso pudieron ver incluso la tomografía antes de de la cocción del implante. Este caso es un poquito más nuevo, no lo tenemos completamente terminado, pero quiero que vean el procedimiento quirúrgico del abordaje lateral, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es un caso de un paciente que llegó a nuestra clínica muchos años con una reconstrucción en implantes en su época. Como pueden ver, son implantes muy antiguos. Ajá. Es un concepto de trabajo muy antiguo, ¿sí? Tomen en cuenta que este paciente tuvo estos implantes más o menos unos 20 años en función, ¿sí? Sí, no es Entonces, más, yo diría. sí. No, bueno, no necesariamente, porque tengo que decirte una cosa, Mario. Los implantes de lámina, existe un doctor aquí en el este que todavía los hace. Ok. Entonces, para mí, en esta zona de Europa, no es una gran sorpresa encontrar pacientes que tienen un implante, digamos, de lámina y está en función, Wow. digamos, 5 o 10 años. Todavía hay, no son muchos los doctores, pero yo conozco un doctor que es bastante popular en esta región y realiza todavía las láminas, ¿sí? Wow. Este caso específico sí es muy viejo, es muy viejo. Entonces, bueno, el propósito no es mostrar toda la reconstrucción del paciente, nos interesa el cuadrante superior, el superior posterior derecho. Entonces, solo por información, el maxilar inferior, por la curiosidad solamente, decidimos al final en el maxilar inferior, obviamente se tuvo que retirar las láminas y la única forma de solucionar el problema con el paciente después de retirar las coronas y la destrucción que había, fue retirar los dientes y colocar un puente Brannemer con implantes.
Entonces, así terminó, solo por información, el maxilar En la inferior. parte inferior, en el maxilar inferior. Exacto, exacto. El maxilar superior logramos salvar los dientes en el sector anterior, tuvimos que retirar los dientes en el sector posterior, o en ambos lados. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, como les contaba, en la forma de trabajo, hacemos una extracción dental, checamos, esperamos, perdón, 3 meses, y a los 3 meses realizamos nuestra tomografía preoperatoria. Como pueden ver, es claro que la cantidad de hueso basal que tenemos el implante más posterior, pues no es suficiente, ¿no? Entonces, es claro que tenemos que realizar un aumento óseo y elegimos, porque no teníamos la absolutamente Wow. garantía de poder obtener una buena retención primaria, pues el abordaje lateral en 2 tiempos, ¿sí? Y el procedimiento es muy parecido al anterior. No voy a detenerme tanto en todos los detalles, pero como dije antes, mi tipo de incisión, de elección para este tipo de trabajo siempre es en vestibular. Trato de elevar lo que menos pueda el periósteo para de esa manera ayudarme con la cicatrización más rápida después de la operación, tratar de apoyar una acción más rápida de parte del periósteo en la regeneración ósea. Bueno, aquí está un poco la diferencia en mi abordaje. Cuando hacemos la ventana de ingreso a la membrana del seno maxilar. En el caso anterior tuvimos pues solo un implante. Acá tenemos que trabajar con mayor cantidad de unidades dentales, ¿no? Claro. Entonces, en la actualidad, por favor, no crean, no piensen que si digo que yo hago así mi abordaje lateral cuando tengo que realizar más implantes, no significa que si no lo hacen así está mal. ¿Sí? Les voy a explicar. Mi concepto actual al realizar el abordaje es realizar un abordaje lo más limitado posible. Necesito tener un buen acceso, eso es claro, ¿sí? Pero trato de eliminar o sea, eliminar no quiero eliminar en forma innecesaria la cantidad de hueso, ¿sí? Claro. Ese es el punto. Como O sea, decía quieres tener suficiente acceso sin que sea exagerado. exacto. Y me imagino que por el tema de cicatrización. Así es, por el tema de cicatrización. Y también es un tema que va conectado a lo que decía la vez pasada. ¿Recuerdas que te decía que yo quiero que el espacio al que va a entrar el injerto sea un espacio que contenga? Claro. Que O sea, contenga. que tengas las ¿Sí? paredes, como comentaba la vez Eh, pasada. exacto, ¿sí? Y mecánicamente me permita retener el injerto, ¿sí? Entonces, en la actualidad, cuando me encuentro con el caso de tener que hacer una elevación del seno maxilar que va a ser más extensa, ya no hago una gran ventana ósea, realizo dos, ¿sí? Y de esa manera, pues, obtengo el espacio a contener mejor el injerto y también, claro, es una pared ósea que me va a ayudar a futuro a la formación ósea. Es mi forma de trabajar, ¿no? No, y aparte que dejando ese septum de hueso entre las dos ventanas, igual está separando la membrana sinusal de esa pared. claro, Lo que claro, igual te da obviamente. acceso Claro. para ambas, si tú vas a poder ir de la ventana Así mesial es, hacia la distal y de la distal hacia la mesial. así Pero en es, cambio así es. tienes la ventaja de la pared que te retiene mecánicamente Así es, así es. tu injerto, ¿no? Así es, así es. Eso se me ocurrió hacer hace un par de años atrás, 2 años atrás, y lo mantengo hasta ahora. Me parece que es una buena práctica, un buen tip para el trabajo cuando el seno maxilar es más extenso, ¿no? Eh, bueno, después de elevar la membrana, colocamos nuestro material, ¿sí? En la presentación pasada, pues hablamos ya un poco más detalladamente del material. Es el mismo material, es hidroxiapatita con el plasma enriquecido en factores de crecimiento, ¿sí? Colocado en el lugar. Se me ocurre algo que no dijimos antes. A veces, como no estamos en vivo, no puedo esperar las preguntas, pero, Claro. pero como muchas veces
he hablado del seno maxilar y espero, me imagino ya lo que le puede estar pasando en la cabeza del oyente, del auditorio. Muchas veces preguntan qué tan importante es el tamaño de las partículas del material. ¿Sí? Eso te iba a preguntar yo la vez pasada, exactamente, sí, ¿Ya? lo Eso tenía sí, presente. es una cosa que en cierta forma es importante, porque lo que no debe ser es un material con unas partículas muy grandes, demasiado grandes, ni demasiado pequeñas. O sea, el punto es, cuando ustedes colocan las partículas del material, tienen que tener en cuenta, tienen que darse la idea que el hueso no se va a formar en el material, el hueso se va a formar entre las partículas del material. Claro, Entonces, las partículas tienen que crear un espacio que se debe llenar con el futuro con la sangre y a dónde van a llegar pues las células a formar el hueso. Entonces, digamos, el espacio que tiene que llegar entre las partículas es más o menos el espacio que yo quisiera que copie la arquitectura del hueso esponjoso. claro, ¿Ya? En mi caso, yo trabajo con un material que tiene partículas de 1 milímetro, pero de 0,6 milímetros hasta 1 milímetro. Ese es mi tamaño. ¿Sí? Uh, no trabajo con un tamaño menor y una vez vi unas operaciones en el maxilar en las que colocaba un material que parecía arena. claro, No, 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 claro. no, 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 no tiene sentido. Sí, No, y pierde la... aparte que se compacta mucho más rápido, tienes mucho menos espacios para que haya crecimiento del tejido osteoide, o sea, del hueso y la la formación del calidad tejido de ese osteoide al hueso es final. completamente diferente, ¿no? Como yo les contaba, es hidroxiapatita, es un material que va a quedar mucho tiempo en el cuerpo. Las compañías cuando le quieren vender a ustedes el material les va a decir, en 6 meses desaparece. No, la hidroxiapatita le puede quedar muchos años. Por eso en realidad a mí no me importa, para mí es beneficioso, porque como les contaba, el injerto el injerto de hueso en el seno maxilar necesita muchísimo tiempo y para mí es crucial que se mantenga el volumen de ese injerto por mucho tiempo. Claro, Entonces, el hecho exactamente. de que la hidroxiapatita sea un material que se resuelve muy, muy despacio es al contrario beneficioso para mí. ¿Sí? Entonces, una vez que coloca su material, al final pues cubrimos el acceso que hicimos al espacio que creamos en el seno maxilar con una membrana de colágeno, ¿no? Al igual que explicábamos en la Te hago una conferencia. pregunta, Miguel, porque cuando veo tu incisión, incluso la sutura, veo que Ujú. tu incisión es mucho más como semilunar, más que dos liberatrices y Sí, una sí, que une. ¿Así es? sí, Ok. sí, así es, sí, 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 un poco. Pero en lo personal no considero que si fuera un poco más rectangular el diseño va a ser una... No, 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 es Simplemente simplemente... es la manera como tú lo haces, pero no es Sí, independiente pero de lo no, uno. así es, así. Lo que es importantísimo en cuanto a la sutura es que la unión sea pues, los bordes de la herida pues estén completamente unidos para crear una unión primaria. Queremos que es Claro. cicatrización primaria, eso es importante. Un Ok, dato perfecto. importante, es un tip también para los que empiezan en cirugía bucal, bueno, empiezan, espero que si empiezan no van a hacer sino elevaciones de seno maxilar, Claro. pero si ya están haciendo un tipo de operaciones en las que hay aumento óseo, nunca utilicen como material de sutura un material resorbible. Es un tip que es muy importante, ¿sí? El asunto es que todos los materiales resorbibles forman una reacción inflamatoria. Se considera, entre comillas, controlada la información. En sencillas palabras, a mí me gusta hablar en forma sencilla. El cuerpo, cuando ustedes colocan ese material, dice esto aquí no debe estar y lo empieza a desaparecer. Eso es lo que pasa, ¿sí? Y cuando ustedes están haciendo un injerto óseo y colocan, por ejemplo, en este caso, un material que a fin de cuentas también es resolvible, la hidroxiapatita. Claro. Tenemos una membrana que es de colágeno, es un material resolvible. Entonces, nuestro cuerpo está recibiendo la señal para crear una reacción inflamatoria. Y si ustedes colocan encima de todo un material de sutura que es resolvible, están llevando la reacción inflamatoria la superficie de la herida y es demostrado en publicaciones, cuando ustedes hacen injerto óseo, elevan el porcentaje de probabilidades de tener de esencia de la herida. ¿Sí? Y Entonces, dime una cosa, entonces en este caso en particular, ¿qué tipo de sutura utilizaste? no resolvible, no es, para ser sincero, cada compañía tiene su composición. Es algo parecido al nylon.
Es Ok. parecido al Nile, ¿sí? Pero este se ve, este que es un 5-0, perdón, 6-0. un Ah, 6-0, perdón, claro. perdón, perdón. Sí, 6-0, 6-0. Este es 6-0, Y, 6-0. se parece mucho al Bicril, porque el Bicril tiene ese color moradito, pero el Bicril Es sí es parecido, reabsorbible. es solo color, pero no es el Bicril, sí, Ok. no es O el sea que Bicril. este tú lo tienes que retirar a los 8 a 12 días. Yo lo retiro, cuando hago un aumento de eso, yo lo dejo más tiempo, yo lo dejo Ok, por 2 semanas, ¿sí? ok, Y, perfecto. 15 días y, y- aproximadamente. sí, y les digo por qué, la razón por qué he esperado más tiempo. Es verdad que la herida va a estar cicatrizada una semana, digamos, ¿sí? El problema es que este tipo de operaciones tienen tendencia los pacientes tienen después de la operación mucho más inflamación, ¿sí? Generalmente están un poco hinchados. Entonces, es mejor esperar más tiempo, porque si ustedes lo citan en forma temprana, muy temprano para sacar las suturas, se van a encontrar con la dificultad de acceso. ¿Sí? Por Claro. el paciente, la sensibilidad, cuando van a tener que trabajar. Y si ustedes han hecho ya elevaciones de sistema maxilar, seguro se han dado cuenta que pasa, es muy frecuente esta situación, que por la hinchazón en la encía, en la mucosa, el punto de sutura se, 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 se hunde en los tejidos blandos y es más difícil sacarlo. Entonces, si ustedes Exactamente. esperan, Y es difícil y doloroso para el paciente cuando lo está retirando. exacto, exacto. Entonces, si ustedes esperan un poco más, al contrario, se van a encontrar con que la mayoría, porque la inflamación pues se dio, la mayoría de los puntos de sutura incluso están bastante sueltos y muy fácilmente, es mucho más sencilla Ahora, te hago una pregunta. El hecho de que tú prefieras en lo personal utilizar una sutura no reabsorbible tipo nylon que tienes que retirar, porque una de las desventajas del nylon es que obviamente acumula placa, que lo hacen todas las suturas. De repente por la textura del propio material, ¿Mm? retiene un poco más de placa cuando lo comparas con otro tipo de suturas como el Bicril o algún otro tipo de sutura. Pero ¿tú ves que hay algo contraproducente en utilizar suturas reabsorbibles o tú prefieres utilizar suturas no reabsorbibles? Bueno, no es solamente mi opinión, son los estudios. Ok, Es una cuestión histórica. Esto va muy de la mano con los avances en los en los buenos resultados con la regeneración tisular guiada. ok, ¿Sí? Esa es una cuestión histórica. Uno de los factores que elevó a más del 20 y algo por ciento el éxito en la regeneración tisular guiada fue el hecho de que cambiaron el tipo de materiales de sutura. ¿Sí? ok. Y Sí, todos eran que tenías que no reabsorbibles. antes eran reabsorbibles. Antes Claro, eran claro, por reabsorbibles eso me refiero. Ahora ya no. ahora ya no. Bueno, ¿Sí? es Ahora ya bueno no. saber porque la gente que nos está siguiendo, Miguel, la gente que nos oye y nos escucha, son Ujú. clínicos y yo lo que quiero es que Claro. estos tips, llamémoslo de esta manera, que tú estás dando, que tienen evidencia y que tienen una razón de ser y lo que quiero es que entiendan cuál es de dónde sale tu idea de hacerlo de esta manera y, y por qué lo estás manejando de esta manera. Así es. Sí, pero quiero ser también sincero, Mario. Esta presentación, pues obviamente, como tú bien dices, la estoy manejando a manera de tips, ¿sí? Pero en realidad, cuando yo hago una conferencia mucho más detallada, yo coloco incluso las referencias bibliográficas de dónde sale todo, ¿sí? Quiero que tengan claro, en serio, no quiero que piensen que estoy aquí el tipo showman, inventándome, descubriendo Claro, América, no, inventándome el mundo. seguro, por No. supuesto. Aquí obviamente no tengo las referencias colocadas de forma detallada, sí, pero todo, y está bien que me preguntes, porque es bueno aclarar esas situaciones. No es una cuestión que yo me inventé, Ni que tu me- preferencia, sino que hay evidencia que es mi dice que es mejor preferencia hacerlo basada, así, exacto, es mi preferencia, pero basada en la en evidencia. datos que se están, y es una cuestión que es aplicada en periodoncia. ¿Sí? Es de los cirujanos Claro, periodontales con hacen utilizan sutura de resolver por esa razón. ¿Sí? ok. En cuanto a lo que hablabas de la placa, por ejemplo, tiene mucho que ver también si el material es, si se dice, discúlpenme si digo algo mal en español, si dice trenzado o de monofilamento, ¿sí? Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces, como es un monofilamento, es un poco mejor en el sentido de acumulación de placa. Ok, perfecto. Peores son los materiales trenzados. El Vicryl, por ejemplo, puede ser trenzado y ese es un poco más Retienen más placa. negativo, tiene muchas más placas, sí. ¿Sí?
Bueno, entonces tenemos nuestra sutura, pequeños detalles. Una cosa muy importante, aunque al momento de hacer las suturas, fíjense que los puntos de sutura no ahorcan la mucosa. ¿Sí? Eso es algo muy importante también. Mucha gente tiene tendencia a hacer unas suturas demasiado tensas, demasiado a hacer muy apretado el nudo y la mucosa después de la operación está completamente isquémica, blanca. ¿Sí? Eso es malo. Claro, Eso, tomen en cuenta que eso tienen que fijarse que no suceda porque si la mucosa está isquémica al momento de mandar al paciente a la casa, no olviden, la mayor inflamación es a los 3 días. Entonces, cuando ocurre la inflamación, lo que pasa es que se le van a arrancar las suturas y van a tener pues dehiscencia de la herida. Entonces, mucho cuidado con eso, que las suturas mantengan en posición el colgajo, pero no que lo ahorquen, perfecto. para explicarlo de forma sencilla. Bueno, entonces, con esto acabamos el abordaje lateral en 2 tiempos. Obviamente existe también el abordaje lateral en un solo tiempo y también lo hago, ¿no? Bueno, porque, no crean que todo lo realizo yo solamente a 2 tiempos. Hay cosas que se realizan en un tiempo. Bueno, mi opinión, no solo es mi opinión, es la recomendación de todos los autores de Story, por ejemplo, Jensen, la recomendación. ¿Cuándo decidir que en forma segura puedo planificar un abordaje lateral en un solo tiempo? Necesito tener la cantidad de hueso necesaria para poder garantizar una buena retención primaria del implante. Y todos los autores hablan de 3 a 4 milímetros de hueso basal. Entonces, si yo al hacer mi CT preoperatorio, porque yo antes de la operación trabajo con CT, mi recomendación, si tienen la posibilidad de hacerlo, por supuesto, es lo mejor, ¿sí? En cuanto a elevación de seno maxilar, yo necesito tener una muy buena información de la arquitectura, de la estructura, de la forma del medio en el que voy a trabajar y el CT es pues lo mejor, obviamente, ¿sí? Eh, Nosotros en nuestra clínica tenemos el CT desde el año 2010. Antes, obviamente, trabajaba con radiografías panorámicas, con otro tipo de visualizaciones, pero desde el 2010 que tenemos el CT, obviamente, para mí es el método de elección antes de una operación de elevación No, de seno. y hoy por hoy es considerado el estándar de oro, así que Así es. es lo que necesitas para poder, no, no hay nada mejor que esto hoy por hoy. Así es, así es. Entonces, nos da la ventaja de que ese tipo de programas que vienen con el CT permiten pues planificar la operación, coloca usted su implante, ahora tienen una gran gama en su base de datos de marcas de implantes, entonces no hay gran limitación en eso. Y usted coloca su implante en el paciente. Es también interesante para el paciente porque él ve lo que estamos planificando. Entonces es un buen instrumento de marketing, de venta al paciente, porque él mismo ve, encuentra las razones del por qué y sabe lo que vas a tener que hacer. Entonces, aquí como vemos, pues tenemos una cantidad de hueso basal que está más o menos a 3 4 milímetros, digamos, y eh, es para mí, en mis manos, esta es una cantidad de hueso basal que me permite en forma segura garantizar que voy a tener una retención primaria del implante. Entonces, ¿cómo realizo yo el abordaje lateral en un solo tiempo? Ahí hay una variación, obviamente, en el colgajo. Sí, ahí no puedo realizar un abordaje solamente vestibular. Uh, Claro, Como estamos trabajando en un sector posterior y obviamente soy bastante cabezadura en eso de evitar elevar la mayor cantidad en lo mejor posible, evitar elevar el periósteo de forma innecesaria. Bueno, mi diseño es un poco, tratar de respetarla, sí, obviamente, si tengo el espacio suficiente, trato de dejar el sector de las papilas y elevo pues mi colgado, ¿no? Uh, ya sé que alguien me puede decir, para mí va a ser más fácil solamente elevarlo. Puede hacerlo, ¿por qué no? Es simplemente una cuestión de ser bueno, meticuloso en yo esta creo que aquí cuestión. hay algunas cosas que hay que considerar, ¿no? Ayudándote a ti y ayudando a las personas que nos están escuchando, pues también hay que tener ciertas consideraciones. Tienes una corona en el molar,
Me parece que tienes también una restauración cerámica en el segundo premolar. Sí. Entonces, date cuenta que ya tienes un margen visible, Ujú, una transición visible entre la corona y el diente en la ujú, raíz mesiobucal de ese primer molar, o de ese sí. segundo molar, perdón. Ujú, Entonces, claro, si es que tú retiras, si haces una incisión en la que te llevas el tejido interdentario de la papila ujú. y vas a ir intrasulcar alrededor de las raíces, cuando tú sutures, lo más probable es que vas a tener alguna más Una recesión recesión. Una y recesión. Puede obviamente haber. Así un es. compromiso estético para el paciente si es que en tu plan no está el cambiar esas dos restauraciones cerámicas. Sí, sí, Entonces, en ese punto de es vista, válido. creo que en ese Es punto, válido. desde ese punto de vista, creo que la forma como tú estás manejando la incisión es la adecuada si es que yo soy el restaurador y no Sí. voy a cambiar esas coronas. Sí, en eso tienes también mucha razón, sí, porque, por ejemplo, ese tipo, tienes mucha razón en esto porque, por ejemplo, cuando trabajamos en el sector anterior, que es una situación completamente diferente, nosotros realizamos las operaciones y ahí por el asunto de, en esos casos, generalmente por el asunto de la cicatriz que se puede crear después de la operación, elevamos pues y las papilas dentales, interdentarias, perdón, pero, ojo, nunca hacemos esas operaciones con prótesis definitiva. La prótesis tiene que ser provisional, no pueden hacer Exactamente. es verdad, es una cuestión que es, gracias. Y bueno, la diferencia con el procedimiento anterior es que necesitamos colocar un implante. Primero hacemos nuestro acceso, que es muy parecido al abordaje lateral en dos tiempos. Hacemos nuestro acceso. Otra cosa que me olvidaba decir, yo uso lupas para operar. Eh, Recomiendo muchísimo a todos los colegas pues que utilicen algún tipo de, eh, Magnificación. gracias, de magnificación, así es. Alguien usa microscopio. Yo, la verdad, no logré encontrar el camino para adaptarme al microscopio. Entonces, pero uso las lupas, ¿sí? Y obviamente eso les permite también trabajar en un medio en el que no tienen que realizar accesos demasiado extensos, ¿sí? Porque ven mejor. Sí, esa es Claro. otra cosa que me ayuda a disminuir la agresión durante la Bueno, y estética. yo en el caso mío uso lupas y tengo una fuente de luz que Así está es. conectada a Bien. mis lupas, lo cual Así, también ayuda muchísimo cuando está uno operando así es. zonas como estas. Así es, sí. Gracias que me lo dices. Eso es también importante, porque me acuerdo, yo mis primeras lupas las tuve hace años, estamos hablando del año 2008, mis primeras lupas, me acuerdo, año 2008, y así es. En primer lugar no teníamos luz, teníamos solamente lupas en esa época, y yo creía que no veía muy bien, y al año decidí que quería comprar, tenía lupas de 3.5 de magnificación, y quería comprar unas de 5. Y recuerdo que en esa ocasión era un congreso internacional cuando tienen sus exposiciones, están las compañías. Claro. El dueño de una compañía era un suizo, me dijo, ¿para qué quiere las lupas? Yo le dije, pues yo hago cirugía. Y me dijo, no, 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 quédese con el 3.5, no vaya a 5. Y yo le dije, ¿por qué? Me decía, el problema es que si usted va a trabajar en cirugía, usted mueve mucho la cabeza y se le mueve el Se mundo. va el foco, exactamente. Sí, sí, se le mueve el mundo, le va a doler la cabeza, va a tener problemas con los ojos. Quédese con el mundo psico, pero él me dijo en esa época, su problema no es la magnificación, el problema es que no tiene luz. Luz, Sí, claro. me convenció, me dijo, compre el foco, no compre el foco y yo le hago un descuento si no le funciona. No, y Y otra la verdad cosa, es muy mira, importante. hablando de las lupas, porque estoy seguro que lo que nos están escuchando es una cosa interesante para ellos, yo tengo dos pares de lupas, tengo unas Ujú, 3.5 y tengo ujú, otro par 6.0. Las ya sé. 3.5 utilizo para todas mis cosas quirúrgicas, Ajá. las 6.0 utilizo para todas las cosas protésicas que yo hago. Lo Sí, que te sí. puedo decir es que a mayor aumento tienes menor cantidad de luz que entra a la lupa. Ah, Entonces, a ya. mayor aumento necesitas mayor intensidad de luz para mantener el área clara. Ya, Así ya, ya, que ya. si te hubieras Ujú. ido a 5 sin luz, no hubieras visto nada. No Tú- solamente tú- porque estás muy ya. cerca, sino que porque está oscuro. Sí, sí, no, y obviamente se me cambió el mundo y desde entonces pues vivo feliz con mis lupas con luz y me mantengo con el 3.5. ¿Sí? Ah, bueno, entonces una vez que realizamos nuestro acceso a la membrana y elevamos la membrana la cavidad del seno maxilar, eh,
comenzamos nuestra preparación del lecho para el implante, ¿sí? En ese momento es cuando comenzamos a preparar nuestro lecho para el implante. Pero Ahora, te hago yo, una pregunta, Miguel. Retrocédete una fotito que estoy seguro que la gente se está haciendo esta misma pregunta. Ahí veo que has hecho, hiciste tu incisión, protegiste las papilas, hiciste ujú, tu acceso a la pared lateral del seno. Una ujú, vez que haces el acceso, ya has levantado, has desvibrado o has separado la membrana de las paredes óseas. O sea, sí, ya tienes una sí, cavidad ahí. así es, ya está, ya está. Luego haces comienzas a Así hacer es, tu osteotomía para el implante. así es, sí, Ahora, sí, cuando estás haciendo la osteotomía para el implante, es importante que las personas que nos están escuchando entiendan de que hay que tener mucho cuidado con la punta de esa fresa con la que estás haciendo la osteotomía, de no ya, dañar o perforar la membrana, que por si bien es cierto, supuesto. está separada, igual está dentro flotando porque todavía no has colocado el Por hueso. supuesto, por supuesto, sí. Es por eso muy importante que ustedes tienen que tener en mente cuántos milímetros de hueso tienen, ¿sí? Porque gracias que dices esto, cuando uno empieza, tiene la tendencia a ponerse en mente, voy a poner un implante de 10 centímetros, presiono la fresa de 10 milímetros. No, no. Usted tiene 3 o 4 milímetros de hueso y usted lo que necesita es solamente perforar esos 3 4 milímetros de hueso. Entonces, evitar una presión innecesaria con las presas, ¿sí? Y usted siente que entra, pues, que traspasa esa pequeña, por ejemplo, realmente pequeña pared ósea y eso es suficiente, ¿sí? Bueno, Claro. al terminar la preparación, un dato importante, ustedes ya ven la foto con el implante y el material, ¿sí? Pero el procedimiento es, primero colocan el material, pero lo colocan no en forma, no compactando completamente la cavidad que hemos creado, el espacio que hemos creado para aumentar. Colocan una cantidad de material, después colocan el implante y al final terminan de rellenar si ven que la cavidad todavía no está completamente compactado al material. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, primero colocan algo de material, después colocan el implante y al final terminan de Bueno, rellenar. es importante para ayudarte a describir esto aquí, porque es importante que las personas que nos escuchan entiendan que tú tienes ahorita una cavidad que tiene, tú has separado la membrana, tienes una pared externa que obviamente tiene una ventana, Así es. pero también tienes una pared interna. Exacto, exacto. Cuando colocas el implante, si no colocas hueso primero contra la pared interna y colocas el implante y luego quieres rellenar, ya no tienes acceso hacia la parte interna Así o es. hacia la parte medial o mesial del Sí, implante. sí. Entonces, Gracias. esa configuración 3D es importante que los seguidores lo hagan, lo vean, lo tengan en la cabeza presente para que entiendan, ok, tú vas a colocar hueso, esta primera porción de hueso que vas a colocar, la vas a colocar contra la pared posterior o lateral Así es. del seno, luego te Así implantas y luego rellenas el resto. ¿Estoy en lo es. correcto? Ahí estás en lo correcto y te me estás adelantando un poco. Yo no hablaba mucho de eso porque Ahí, voy a presentar un slide después con lo que va a estar conectado con el abordaje transalveolar. Y es, dale. es precisamente la información que estás dando ahorita. Sí, es muy importante eso. Gracias. Bueno, obviamente para colocar el implante pues tenemos que tener una guía quirúrgica, es lo mejor, ¿sí? Para tener una buena orientación en cuanto a la dirección del implante, obviamente lo hacemos, ¿sí? Yo no trabajo, soy bastante medio minimalista en eso, no trabajo con lo que llaman la Cirugía implantología guiada. guiada, sí. No, es mi cuestión, no pienso que es del todo mala, pero me ha mal acostumbrado, parece eso, me ha mal acostumbrado. Nosotros tenemos nuestro laboratorio y aprovechamos siempre, el paciente tiene alguna cita en la que se va a hacer alguna impresión para provisionales o algo así. Y siempre pues realizan un diagnóstico en los modelos. Entonces, utilizamos los modelos de diagnóstico para que me hagan una guía quirúrgica sencilla con el material el material que se usa para ¿cómo se llaman las? Me olvidé, A las placas miorelajadoras. placas, y gracias, para O las sea, placas son láminas de acetato, calculo que han láminas de de ser de unos acetato, sí, sí. 0,40. Sí, sí, sí. Entonces me es muy sencillo trabajar con ellas, muy simple y sale barato.
claro. Entonces, para este tipo de trabajo, es más que suficiente. Sí, para este. Bueno, una vez que tienen colocado su implante, colocamos y nuestra membrana para cubrir el acceso a la cavidad que creamos en el seno maxilar, perdón, a nuestro injerto, y suturamos. ¿Sí? Suturamos, como pueden ver, el mismo material. Yo uso 06. En cuanto a los materiales, no utilizaría uno de menor diámetro porque se empiezan a arrancar fácilmente. ¿Sí? Claro. Para mí el menor diámetro que uso es 0,6, 0,5 está bien, más no. Me parece que no adapta muy bien, no ayuda a adaptar muy bien la herida si el material es muy grueso, el material de sutura. Bueno, cuando trabajo por elevación perdón, disculpen, aquí hay un error en el título, arriba no es elevación, esta es elevación lateral, es el mismo caso que estamos viendo, pero por casualidad necesitaban los endodoncistas unas radiografías periapicales, y es una casualidad que hicieron radiografías periapicales en la época en que se realizaba el proceso de este caso que de un caso que también pueden ver pues fácilmente Claro, la la evolución del la trabajo. claro, la Sí, por eso radiopacidad solamente del casualidad, material y no es, todo. sí, es una casualidad, no es nuestra forma de trabajo hacer preapicales aparte de CT y todo, no, es simplemente casualidad y me pareció interesante. Cuando hacemos este tipo de trabajo, yo espero más o menos 9, máximo espero 9 meses, 6 y 9 meses para hacer la carga del implante. ¿Sí? Ok. Como les decía en la conferencia anterior, me baso en el hecho de que el cuerpo es capaz de producir más o menos 1 milímetro de hueso cada mes. Entonces, de acuerdo a eso, trato de ayudarme y crear una regla en cuanto al tiempo de espera para la consolidación del injerto. ¿Sí? 6 a 9 meses es lo que espero en este tipo de trabajo. Y realizamos la carga. Bueno, otro más para que me crean que no es el único, es también Claro. abordaje lateral en un solo tiempo, ¿sí? Bueno, como vemos, pues el hueso basal que tenemos es lo suficiente para garantizar una buena retención primaria del implante. La incisión es muy parecida, ahora necesitamos 2 implantes. Entonces, como pueden ver, mi incisión trata de respetar siempre la papila, ¿no? Es cuestión mía y pienso, como decías tú, Mario, incluso el hecho de que no soy muy agresivo en las incisiones, pienso que es uno de los factores que ayuda a que el estado posoperatorio también de los pacientes no sea tan trágico. Como Exactamente. realmente, como decíamos la vez pasada, yo no uso corticoides. ¿Tienen alguna inflamación? La tienen. No voy a decir que no tienen inflamación. Tienen inflamación, pero no es nada terrible, nada exagerado. Entonces, hasta ahora no siento la obligación de usar corticoides. Claro, y exactamente. Y lo que vimos la vez pasada fue que tu prescripción, de hecho, es bastante sencilla: amoxicilina, ácido Sí, clavulánico, un sí. antiinflamatorio no esteroidal, y me Y la imagino que una cuestión, dieta blanda y se y otra acabó. cosa que no dijimos la vez pasada, muy importante, eh, el uso del hielo. Enfriar el primer día, 24 horas después de la operación, intensivamente, en forma intensiva, pero debe usar hielo. Aquí venden, pues creo que también allá tienen acceso a estas bolsas de ese gel. Exactamente. Tenemos la costumbre de que después el paciente le regalamos una bolsa, se la lleva a la casa, Claro. tiene el sentido, me regalaron algo, es un como buen tip, marketing. No, y El más que paciente todo, creo que esa técnica se la aprendimos a la misma persona, creo yo. Así es, sí, 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 sí. El primer día es en forma intensiva poner el hielo, algo frío, enfriar, pero el primer día solamente. Después no, porque después lo que hacemos es eh, es detener el proceso de regeneración que es necesario. Entonces, incluso hay autores que hablan de que a partir de las 24 horas se debería aplicar calor.
Pienso que aplicar calor más bien va a tener un efecto contraproducente porque vamos a tener mayor inflamación. Entonces, Claro. simplemente el primer día colocar hielo y después dejar las cosas como son y el paciente va a tomar solamente los antiinflamatorios no esteroides. ¿Sí? Bueno, entonces, como ven, mi incisión preparada, el acceso. Eh, en este caso, me regreso, disculpen solamente para dejar en claro algo. Si se fijan en la radiografía en el lado izquierdo, el lugar en el que voy a necesitar la mayor cantidad de material para el aumento óseo es el implante número 6. El número 6. En el número 5 no necesito mucho. Entonces, si ustedes se fijan por esa razón, mi acceso está más bien dirigido hacia el sector del 6. ¿Sí? Porque es el Exactamente. sector que me interesa más, ¿sí? La ventana, como dijimos la vez pasada también, siempre trato de colocarla en una posición un poco elevada, ¿sí? Un poco elevado para crear pues el espacio que contenga el material, como ya repetimos, ¿no? No quiero una ventana muy amplia, quiero crear un espacio que contenga el material que voy a colocar. Después separamos la membrana del hueso, como pueden ver en la siguiente foto. Y primero, si ya le separé la membrana del hueso, hice la elevación de la membrana, realizo pues la preparación para mis implantes. ¿Sí? Como decía Mario, mucho cuidado, no exagerar con el uso de las fresas al momento de perforar esa pared ósea para no dañar la membrana, que aunque esté elevada, pues está en peligro de ser dañada con esas fresas. Bueno, después de nuestra preparación, colocamos primero algo de material, colocamos después nuestros implantes, termino de colocar el material asegurándome que el espacio esté relleno con En el este caso en material. particular también avanzaste tu injerto hacia la parte, hacia el Así implante es, sí, del sí, premolar, sí, ¿no? sí. ¿Verdad? Sí, Ok. sí, también, sí, sí. Pero la zona en que realmente era la más crítica para mí era el sector de 6 por Claro, sí, esa por razón. supuesto, de acuerdo Pero 100%. obviamente, me pongo a pensar también, pues, ¿no? Si alguien, porque en sus manos está empezando, no se siente con toda la experiencia para tener un correcto acceso hacia mesial y quiere hacer una ventana un poquito más, extender un poquito la ventana hacia mesial, ¿por qué no? Tomen en cuenta que ya, como decíamos, yo hago esto ya muchos años. Claro. Tengo No, mucho. incluso este caso también hubiera meritado, tú hubieras podido también hacer exactamente como hiciste en el caso anterior, dos ventanas con un septum en el medio. Podría ser. Pudo haber sido una opción. O sea, hay Podría varias haber sido. opciones, mejor dicho, de todo Podía depende haber del... sido, sí. La verdad es que en mis manos la cantidad de material que tuve que colocar en el implante del número 5 era muy pequeña. Entonces yo sabía que me iba a bastar solamente levantar la membrana, que iba a tener el correcto eso, por eso no lo hice. Pero Acceso perfecto, claro. lo que tú dices es válido. Si yo hubiera, No, si yo y hubiera, la ventaja de haberlo hecho como lo hiciste es que tienes completamente una pared lateral que va a contener ese injerto. así es, así. Y que va a tener a futuro una ayuda, porque el hueso crece del hueso, como dijiste tú. Claro. El hueso crece del hueso, ¿sí? Entonces es importante que tengamos la mayor cantidad de paredes óseas, ¿sí? Entonces, y eso me ayuda. Bueno, para que me crean que si uso la guía quirúrgica, ahí tenemos una guía quirúrgica, el mismo tipo, ¿sí? El mismo tipo. Una cosa más que me parece que puede ser interesante. A veces me preguntan en cuanto al tipo de implantes. No sé si se fijaron, pero usé en los casos anteriores utilicé el implante de tissue level Claro. y en este caso he colocado un bone level, ¿sí? Si me preguntan en cuanto. Estos son Straumann los que estás usando. Sí, todo esto es Straumann, sí. Usamos mucho Straumann en la compañía. Usamos dos tipos de implantes. Tenemos el Straumann, que es el que más uso, y también utilizamos el de 3i Biomet 3i. Son los dos implantes que utilizamos, ¿sí? Ah, mi preferencia en este tipo de trabajo es el tissue level. Bueno, tú sabes que 3i lo compró Zimmer, pues, ¿no? Así es, así es, sí, Por sí. eso que se llama Así es, 3i Biomed. Bueno, así es. el número uno que yo utilizo es Zimmer, ese es el que a mí me Entonces, gusta, sí, pues. ya, sí, 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 sí. Sí, Pero son sí, buenos. 3i fue comprado así. Igual que este Straumann también lo he utilizado un par de veces. No soy tan
fan de ellos, no porque es un excelente implante. Difícil, muchas herramientas para restaurarlo, pero ambas opciones creo que son una muy buena opción. Yo creo que realmente depende de muchos países, porque mucha gente de Ecuador nos está escuchando y en Ecuador habrá un sinnúmero de implantes. Yo conozco muchos implantes que hay en Ecuador que son muy Ujú. buenos y no son ninguna de las dos marcas que hemos mencionado. Así que Así es, buenos así implantes es. hay, tiene que ver qué es lo que cada uno se acostumbra y qué consiguen Así también en el es. mercado que tienen ellos. Así es, así es, así es, sí. Es cuestión de que el implante tiene que ser de buena calidad, obviamente, sí. No quiero pecar de hacer mala propaganda a otras compañías o algo así, pero también es importante lo que tú dices. Ahora hay mucha cantidad de implantes, como no quiero decir el nombre, pero digamos no name implantes. Claro, claro. Salen unas marcas que en mi vida he escuchado y todos les garantizan que son copia de algún buen implante, ¿sí? Y Exactamente. el valor es 10 veces más barato que el original. Entonces, Y muy mal negocio, muy mal en este caso en negocio. particular, ¿hubo alguna razón por la que decidiste hacer tissue level, perdón, bone level en vez de En tissue este level? caso, eso es lo que iba a llegar. En este caso fue recomendación del protecista, por el asunto de la creación, por el espacio vertical que necesitaba para su corona. Ok, Él es un poquito también pedante como tú, minucioso, y me decía, quiero que queden las coronas, pues el problema del tissue level es que, como si ustedes se fijan, ahí tenemos un implante número 5. Cuando el paciente se sonreía, se podía ver el 5 y parte del 6, ¿sí? Entonces había un pequeño factor estético y el procesista quería tener la seguridad de que la corona clínica de esos implantes va a tener una forma armónica con el resto de dientes. Entonces, claro. el tissue level tiene su pequeña desventaja y en este tipo de casos hubiera creado una corona que hubiera sido un poquito visualmente como un poquito corta, ¿sí? Esa fue la razón. Esa fue la Ya, razón, ¿sí? perfecto. Y fue recomendación del protecista. Si el protecista no tiene una recomendación, porque obviamente utilizar un tipo de implante bone level en el sector posterior no es completamente un gran pecado, ¿sí? No es Claro. completamente un gran pecado. Pero en lo personal, como cirujano, mi implante de elección en el sector posterior siempre es un tissue level. Y les digo por qué. Les digo por qué. El asunto es que estaba yo el año pasado, incluso me lo confirmaron el año pasado, fui a un congreso mundial, presentaron un estudio interesantísimo. Imagínate, Mario, que los implantes encontraron que en estadísticas, todos los implantes en un tiempo de, digamos, 10 años, pueden, no que tienen que tener, pero pueden llegar a tener algún cuadro de inflamación o algún cuadro de perimplantitis pequeño, no debe ser grave, pero puede haber, Claro. ¿sí? Y empezaron a estudiar cuál es el peor entre los dos. Y el peor es el bone level, obviamente, porque el tissue level tiene la interfaz entre la corona y el implante lejos del hueso, ¿sí? Claro. Hicieron, porque las compañías dicen, este es switch platform, Claro. es diferente. No, todos son igualitos, todos son igualitos. Bone level, switch platform, o el tipo de modelo que sea, si es bone level, todos tienen la misma forma de comportarse a largo tiempo. Entonces, No, desde este yo creo punto de también vista, que, claro, y tienes razón en lo que dices, yo creo también que cuando tú colocas un implante que es a nivel del hueso, como el que tú estás colocando ahorita, tienes que tener otras consideraciones. Tienes que considerar el biotipo, el grosor del tejido, ah, tienes que considerar si es que el implante está grabado completamente hasta la última espira, o si hay una parte del implante que no está exacto, grabado. En cambio, con el exacto, tissue level, al nivel del tejido, tú estás más o menos a 2 3 milímetros del hueso, vas a tener un diámetro diferente de la corona en relación al perfil de emergencia, lo que te da automáticamente un platform switching y vas a tener por lo menos medio milímetro a 1 milímetro de esa diferencia que aleja las bacterias que se así van es, a quedar en esa interfase, obviamente del hueso. Entonces, así es, la única desventaja, podría decirse, del tissue level es que necesitas tener ese collar de tejido que cubra ese metal y el así es, espacio interoclusal. así es, Entonces, sí, por eso sí. que para mí es bueno aprender a manejar ambos y saber elegirlo Sí. adecuadamente en base al caso clínico. Y otro detalle, en nuestra clínica más o menos creo que ya tenemos 5 o 6 años, tal vez, no quiero pecar de cuentero, como si sí, creo que son 5 o 6 años. Nosotros hacemos todo con la parte protética se trabaja con CAD-CAM. Entonces nosotros Claro, hacemos solo abatments individualizados, ¿sí?
Claro, lo que realmente también para nosotros y simplifica todo, ¿sí? Antes, lo que tú hablabas del estrama era muy complicado con la prótesis antes, cuando no utilizábamos el CAD-CAM. Eso era verdad. Y claro. ese era uno de los motivos por los que antes usábamos en casos que eran más complicados desde el punto de vista protésico, teníamos tendencia a usar el 3C, ¿sí? Que daba mayor variedad y flexibilidad en cuanto a la prótesis en esa época. Pero desde que tenemos el CAD-CAM, pues ya nos da igual, al proyectista le da Claro, igual. Entonces tratamos de usar el Stroma, nos da buenos resultados, mejores resultados, entonces por eso estamos tratando de usarlo más. Y, perfecto. pero como tú dices, quiero que tengan claro, no significa que si no usan Straumann va a fracasar. No, 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 en absoluto. ¿Sí? Pero es importante que sea un implante de calidad. Eso sí, Claro. eso sí, eso sí. Bueno, vemos nuestra membrana en su sitio y la sutura. Y la radiografía de control, esta radiografía fue realizada 2 años después del trabajo. Claro, Eh, las- ahí se nota claramente la cantidad que tuviste que eh, comentar en el molar en exacto. relación a lo que tuviste que comentar en el premolar. Exacto, sí, 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 sí. Fue la razón por la que me motivó a no tener que hacer dos ventanas. Sí, 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 Claro. lo que tú decías. Bueno, yo creo que más o menos calculando las fotos que tienes, ya estamos cerca a la hora, nos Así quedan es. unos cuantos minutos más. Sería bueno que tú más o menos en base a lo que tienes en la presentación, pues nos diga para poder parar en Yo, el momento adecuado y poder continuar en la parte 3 sí, en una grabación la futura. verdad, Mario, ya déjame mirar, sí, es exacto. Yo diría que sería el momento ideal ahorita para parar, Ok. para pararlo de hacer una nueva parte, porque nos terminamos lo que es abordaje lateral y tendríamos que comenzar con el abordaje transalveolar, que va a ser Entonces un poquito. claro, entonces tú quedas comprometido a hacer una parte 3 Sí, sí, de estoy esta comprometido. conversación que hemos tenido muy amena para hablar específicamente del abordaje Del eh, transalveolar, sí. Ahí, transalveolar o interno, como también se lo conoce. sí, sí, sí. Ahí no es tan, no es un tema en el que creo que voy a hacer tan extenso. No tenga miedo que con el abordaje transversal no vamos a tener 4 partes, 5 partes. Sí, pero sí, y al final tendremos pues también una especie de resumen en el que voy a tratar de dar un Unas pequeño conclusiones para que puedas dar unos pequeños ciertas tips también direcciones, para la ciertas gente, sí, directrices. en resumen de todo lo que hemos hablado en estas partes de la. Bueno, lo que hemos visto hoy día ha sido súper interesante. Creo que hemos cerrado con brocha de oro lo que nos has querido mostrar con la parte lateral. Creo que nos han quedado muy claros ciertos conceptos, por lo menos a mí, de cuáles son las indicaciones cuando tú haces solamente el abordaje lateral sin colocación del implante, cuando decides hacer un abordaje lateral con colocación de implante al mismo tiempo. También interesantísimo el hecho de el tamaño de la ventana, cómo separar las ventanas, dónde debe estar la ventana dirigida, si tienes una área en la que vas a colocar más hueso que en otras áreas. Todas esas cosas han estado muy claras y obviamente también me ha parecido muy importante e interesante el manejo farmacológico de tu paciente, muy sencillo, y el tema de las suturas. El tamaño, o sea, el grosor del hilo, el tipo de la sutura, el hecho de que vamos a retirar la sutura a los 15 días, los cuidados que tiene que tener el paciente postoperatorio. Incluso nos comentaste que antes de la cirugía, un par de horas antes, se le da al paciente 2 gramos de amoxicilina como una premedicación en la clínica y luego se lo manda al paciente con hielo en la cara por las primeras 24 horas y luego pues a que se desinflame de forma natural con los medicamentos obviamente que nos estás ayudando y luego tú lo ves al paciente aproximadamente en 15 días para retirar las suturas y luego el tiempo también que quedó bien claro, el tiempo que esperas, de 6 a 9, incluso hasta 10 meses para hacer o la segunda fase quirúrgica o para la colocación de tu implante, dependiendo del tamaño del injerto que has colocado en el seno. Y de todas estas cosas, obviamente, estoy seguro que tú vas a concluir en tu presentación final que la haremos en una fecha futura. No sé si tienes alguna otra cosa más que adicionar. No, sí, solamente quería decir que exactamente me robaste las palabras, de no tengan miedo que todo esto que estamos hablando, sé que hay mucha información, en la última presentación la voy a tratar de resumir para que lleven una pastilla comprimida con todas las recomendaciones posoperatorias, más que nada creo que ahí puedo hablar mucho más detalladamente en cuanto a la preparación, las recomendaciones posoperatorias del paciente y cuidados que tienen que tener en su casa, más que nada.
Ya pues Miguel, muchísimas gracias. Ha sido otra vez un gusto tenerte aquí con nosotros y estamos Muchas mío. comunicándonos para planificar la parte 3. Te mando un abrazo fuerte a la distancia. Bueno, igualmente. Saludos a Cuídate, todos. pasa bien. Hasta Gracias. luego. Gracias. Chao.